esta entrevista con Tony Manco y la señorita Ana María González de Casa Tres Patos. Bueno, buenas tardes primero. Buenas tardes. Les agradezco mucho que nos den esta oportunidad de un conversatorio sobre arte y pedagogía. Para iniciar, pues diría algo así como: ¿cómo creen ustedes que el arte vincula a las personas? En términos generales, ¿cómo lo han visto? ¿Cierto? Cuando uno, en su vida cotidiana y cuando la gente llega aquí a hacer laboratorios, etc. Sí, pues nosotros pensamos más como en responder estas preguntas desde la posición de Claro. Casa Tres Patios, ¿cierto? Sí. Entonces, hay dos preguntas que son muy parecidas, bueno, no muy parecidas, pero que para nosotros tienen algo en común, que es cómo vincula el arte a las personas y cómo vincula la pedagogía a las personas. Entonces, Tony y yo conversábamos sobre eso y pues coincidimos, y pues en Casa Tres Patios la experiencia ha sido esta, en que el arte y la pedagogía tienen en común pues que transforman la vida de las personas, ¿cierto? Digamos que si fueran conjuntos divididos, en lo que hay intersección entre ellos es en la transformación de las personas. No sé si hablamos como de transformaciones, ¿en qué sentido? Sí. ¿En qué sentido, como han experimentado, es un poco en el sentido, por ejemplo, de su vivencia estética o de su vivencia ética, de su vivencia incluso interpersonal, en cuanto a apreciación de la cultura, mejoramiento de las relaciones también con la ciudad? Pues ahí, sí. Pues sí, lo dijiste, pero pues transforma las relaciones entre las personas, transforma la apropiación de conceptos, transforma la actitud en los comportamientos frente a ciertas cosas, ¿cierto? Transforma pues como, sí, la cultura, pues, las relaciones entre las personas. sí, yo creo que también desde la experiencia de nosotros, el acto, la posibilidad de crear y co-crear en la comunidad, pues por lo menos funciona en un nivel de, primero de entretenimiento, o sea, de dar pues diversión, una actividad lúdica o unas actividades que pueden atraer la atención y salir un poco de lo cotidiano por un ratico. Eso es lo mismo, digamos, algunas de las razones que personas entran en galerías y museos para encontrar algo un poco fuera de lo común. Puede ser hasta capacidades de técnicas o enfrentar unas obras buscando un momento de transformación a través de algo que se encuentra diferente, o sea, que nos sacude un poquito de nuestra zona, nuestra realidad. Entonces yo creo que esa es una forma de pensar en una transformación más precisa de las experiencias estéticas, que se puede nombrar basado en las experiencias, en la misma forma que pensamos que una buena pedagogía tiene la misma capacidad, o sea, eso es de asombrarnos, de maravillarnos, de pronto no con imágenes y objetos, sino con hechos y con materiales más cognitivos que pueden generar esa misma sensación. Entonces yo creo que por eso lo que estamos conversando es esas transformaciones que se hace a través de estética, pero estética entendido en términos muy amplios. Sí. Una pregunta que por la experiencia que han tenido es ¿cómo encuentran ustedes esa relación arte y pedagogía en Medellín? ¿Cómo la has vivido? ¿Cómo la han vivido? La relación arte y pedagogía, por la experiencia que tienen ustedes tanto acá como con otras corporaciones y otras que sí experiencias, digamos. Pues con respecto a eso hay muchas como, bueno, hay muchos temas de qué hablar, ¿cierto? Pero también nosotros conversábamos que
En Medellín el arte ha sido una forma de resistencia, pues en Medellín y en la historia de la humanidad, ¿cierto? Entonces, hacer pedagogía pues, en las artes ha sido muy fuerte como en los procesos de construcción de paz de la ciudad. Porque en todos los barrios de Medellín, populares y no populares, o como, no sé cómo llamar, pues para no diferenciarlo como por estratos, porque eso no tiene mucho sentido, están estos lugares en los que la gente puede ir a expresarse, en los que la gente puede ir a confrontarse, a formularse preguntas a través del arte y a resistir también, ¿cierto? Pues a no dejarse como afectar por las situaciones del contexto que son tan complejas o entender esas situaciones del contexto que son tan complejas, ¿cierto? Pues hay muchas organizaciones en Medellín que con el arte tratan los problemas de los barrios, con música, con danza, con artes plásticas, pero se hace. Esa es una de las maneras para mí, y creo que lo conversamos y estuvimos como de acuerdo. Sí, esas son formas de abordar los temas pedagógicos o sociales. Yo creo que hay varias formas de acercar esos temas con el arte. Uno son pues, manifestaciones simbólicas, representativas de problemáticas que existen. Y esos ejercicios funcionan muchas veces para subir el conocimiento sobre el tema y representar un fragmento de historia también en esos lugares. Pero esas son acciones que pasan mucho aquí, o sea, un mural, cosas así claro. que se puede utilizar para generar reflexiones o simplemente para registrar eventos históricos en el lugar, que eso es importante también para resaltar. Y hay algunos grupos que utilizan, son digamos más en procesos para abordar digamos prejuicios, no solamente abordar temas de memoria, sino tratar de cambiar o generar reflexiones que pueden transformar la forma de que las personas interactúan con su entorno. O sea, eso es más, digamos, de comportamiento, de buscar la forma de cambiar el comportamiento de las personas a través de experiencias, utilizando técnicas artísticas o prácticas artísticas para indagar y generar reflexiones diferentes que puede transformar a esas personas y generar acciones en esas personas más allá de lo que harían en su vida cotidiana. Entonces yo creo que son dos campos, uno es más de simbólico, de memoria, y otros con más de generar acciones y reflexiones. Te agradezco, yo creo que es muy importante esa diferencia, apenas estoy pensándola y es muy bueno entender como a partir de que otro le diga a uno pues esas cosas, ¿cierto? Uh-huh. Sí. Pensando como en Casa Tres Patios, ustedes tienen o piensan que han creado nuevos códigos en el arte o estas formas, digamos que condiciones novedosas un poco, explorado esas condiciones novedosas al tener como esta relación entre arte y sociedad, arte de artistas, creación. ¿Ustedes han impulsado como nuevas versiones del arte o han transitado por las tradicionales? No, creo que no. Ana, ¿te quieres empezar? Pues como hay como dos cosas claves que han pasado en Casa Tres Patios que pueden responder como a esa pregunta. Una es que esto no lo conversamos, pero me puedes interrumpir en cualquier momento y aclarar, pero una de las cosas es que Casa Tres Patios transformó una de las redes de formación, que es la red de artes plásticas y visuales, que era una red que estaba enfocada en aprender técnicas
Y Casa Tres Patios propuso que se abordaran temas que eran pertinentes para la vida de las personas en un proceso, en la elaboración de proyectos con niños y con jóvenes, pero que el arte fuera un estímulo o una motivación para transformar como... sí, ciertas acciones que hacen las personas o para cuestionar ciertas posturas. Entonces, por ejemplo, con ellos trabajamos el tema de las necesidades básicas, trabajamos el tema de los conocimientos sobre el poder y la paz que ellos tienen, y ahí hubo un cambio. Entonces, no es una cosa nueva, no es como que nosotros digamos, nos inventamos que el arte se puede usar para esto, pero hubo una transformación en, digamos, esa red, ¿cierto? Esa es una experiencia. Sí, y ahí no estamos como tratando de explorar nuevos códigos, es decir, porque los antiguos códigos eran como los tradicionales, aunque uno los ve muy lejos, realmente fueron hasta los 80, 90, pues incluso ahora mismo muchas escuelas producen esos, digamos, códigos tradicionales que son la pintura, el dibujo, la escultura, etc. Sí. Entonces, ¿crees que ahí hay una exploración como de unas novedades? Sí, claro, y eso es pues a la gente que fue externa pues a la red durante todos los años, pues la gente que estuvo acompañando ese proceso de la red durante los años que Casa Tres Patios la hizo, pues eso era pues como motivador para hacer que en otras redes también pasara lo mismo, ¿cierto? Pues por ejemplo la red de música es una red disciplinar, es una red en la que los niños aprenden a tocar un instrumento y es muy tipo conservatorio de música, ¿cierto? La red de artes visuales no era así y digamos que eso permeó también las otras redes, ¿cierto? La red de música desde el año pasado se está transformando. Abrieron como su puerta a otras músicas distintas a la música pues de orquesta sinfónica y empezaron a capacitar sus docentes en otras habilidades, ¿cierto? Como tenemos profes muy buenos en un instrumento, pero necesitamos que sean buenos en relaciones, necesitamos que Entonces yo pienso que ahí tuvimos como una incidencia fuerte en la conceptualización de las redes de formación artística de la ciudad. Es eso. Y lo otro es digamos que el trabajo que nosotros tenemos con los artistas que vienen de residentes a Medellín, que son de otras partes de Colombia o que son internacionales. Y desde hace, pues yo creo que el interés de Casa Tres Patios ha estado en que ellos tengan prácticas sociales también, además, pues como artísticas específicamente, o sea, que sus prácticas artísticas estén relacionadas con el trabajo con comunidad. Y desde el año pasado que tenemos un proyecto curatorial que se llama School for Common Living o la Escuela para la Vida Común, tratamos de que los artistas que vinieran este año, que fueran seleccionados pues para estar aquí en la casa, tuvieran esas prácticas y lo conversamos pues también Tony puede ampliar más esto, pero queremos que ese tipo de práctica artística sea valorado por Medellín y por los otros artistas que están acá, ¿cierto? Que esos otros artistas que se están formando o que tienen un trabajo ya aquí vean que ese trabajo sí vale la pena, sí tiene sentido, sí es riguroso, sí, pues, que es otra forma de trabajo para los artistas y que tiene mucho sentido y tiene mucha incidencia pues como en la sociedad. Sí, realmente yo creo que la pregunta sobre nuevos códigos es una pregunta relativa, porque cada contexto tiene sus códigos y esos códigos se aplican en un tiempo determinado por la historia, por la experiencia de la comunidad, de la sociedad local. Entonces lo que Ana está diciendo tiene que ver con con nuestras raíces básicamente, porque cuando iniciamos Casa Tres Patios era un espacio para la comunidad artística totalmente, pero un espacio de experimentación. Y cuando empezamos a seleccionar artistas para hacer residencias, siempre el criterio para seleccionar los artistas era que los artistas tienen que tener un espectro diferente en su práctica a lo que se encuentra en Medellín, no en Bogotá
no en Chicago, pero para Medellín. Entonces, desde el inicio, casi desde el inicio del proyecto, era un proyecto que pretendía de hacer o introducir nuevos conceptos para las prácticas artísticas locales. En cuanto a lo que decía Ana ahorita, es lo mismo, es buscar la forma de reconocer lo que existe aquí en Medellín en cuanto a emprendimiento social y cultural, y mostrar que hoy en día esas prácticas en otras partes del mundo ya no son nuevas, pero aquí pensar en esas prácticas como prácticas pedagógicas, prácticas sociales, hechos por artistas, son prácticas artísticas. Sí. Entonces, esa es otra vertiente a lo que habíamos hecho antes, pero ahora con esta visión más hacia lo social y lo pedagógico. Bueno, a mí me parece como una cosa muy interesante. Aquí tenía una pregunta sobre la relación entre arte y vida, y yo creo que se está empezando a hablar. Tú empiezas a hablar de una cosa que yo creo que se está empezando como a configurar, y es las nuevas relaciones entre el artista y el no artista en ese conjunto social, y esa capacidad del artista de influir en esas relaciones. Eso es lo que más o menos acabas de exponer, una nueva como relación entre artista y no artista y obra de arte. Sí, pues la idea de que el artista puede asumir un rol más allá de un productor de objetos. Y hay ejemplos de artistas que organizan eventos y facilitan relaciones entre personas, y eso vuelve su práctica. O sea, ellos tienen formas de documentar, de registrar y de reinterpretar, dado el caso, para participar dentro del sistema de arte, dado la oportunidad. Entonces, su práctica gira alrededor de intervenciones sociales y culturales involucrando participantes, pero también son capaces de reinterpretar esas experiencias si tienen oportunidades de exponer en el sistema de arte más convencional, más expositivo. Entonces, esa es una opción, o sea, pueden funcionar en ambos campos, pero depende del interés del artista. A algunos artistas no les interesa funcionar en el sistema de arte, entonces también está bien. Pero cuando quieren participar, hay referentes que han podido hacer el puente entre trabajando con comunidades, haciendo acciones y procesos importantes y traduciendo esas acciones al campo más del sistema del arte, como conocemos el sistema del arte de exposiciones, de museos, bienales, etc. En Casa Tres Patios se ha trabajado como la integración entre diferentes, podríamos llamar lenguajes o expresiones artísticas, o se dedican más a la parte visual, o hay también música, danza o otras formas. Pues hemos tenido la posibilidad de hacer un poco de todo, pero por lo general estamos más orientados hacia los artes visuales, pero ahí entra el video, la performance, cosas así, pero por lo general lo que llamamos arte visual ha sido lo más fuerte. Pero ahora obviamente pues, está la práctica social, que ya es un término aceptado por varias universidades en la academia como práctica social. Entonces ya ahí estamos, como decía Ana hace poco, entrando en esa cuestión. Explorando toda la parte. Sí. Y la parte popular y étnica, ¿cómo han integrado las culturas populares? Culturas populares entendidas estas, por ejemplo, las culturas de barrio, el hip hop, etcétera, ¿cierto? Y o étnicas en el sentido de la parte indígena, afrocolombiana, etcétera. ¿Se han integrado poco o eso no tiene, pues, no es un no, por el momento esa parte no hemos integrado mucho.
Pues yo podría decir que las experiencias no son muy amplias todavía. Digamos que en los proyectos que hemos tenido con niños y jóvenes, se ha explorado, pues por ejemplo el graffiti, sí, pues como cosas de las que me estás nombrando, que claro, pues digo, el hip hop, claro, ha estado súper presente en los proyectos de ellos, pero no hemos tenido como un proyecto específicamente para eso, o con arte, pues como étnico, no. Sí, porque lo que normalmente procuramos hacer es, en este caso, por ejemplo, con la red de artes visuales, parte del modelo pedagógico de nosotros es hacer un diagnóstico de quiénes son los participantes, cuáles son sus intereses. Entonces, si un grupo de niños afrocolombianos tiene más interés en el cuerpo, la música, entonces eso tiene mucho más sentido trabajar con ellos, así que de otra forma, otro grupo de niños de pronto es mucho más interesado en el desarrollo de su barrio, no sé, o el medio ambiente. Entonces eso depende mucho, en esa parte precisamente de la metodología que estamos desarrollando. Sí, es una pregunta casi personal. ¿Por qué ustedes escogieron el arte? Tony, la arquitectura y el arte, desde niños, desde jóvenes. ¿Por qué el arte nos reúne hoy, nos atrapó en esta forma de existencia de nosotros? ¿Cómo fue que llegaste al arte? ¿Cómo nos dejamos atrapar por él? Bueno, yo no estoy preparada para esta pregunta, pero voy a intentar responder. Pues, a ver, una y como la más básica es por las posibilidades de expresión, por la diversidad en los lenguajes, ¿cierto? Sí, o sea, la ciencia, por ejemplo, tiene un lenguaje y tiene unos métodos, ¿cierto? A mí me gustan los lenguajes y los métodos del arte y las posibilidades de expresión que posibilitan esos lenguajes, ¿cierto? Pues desde mi postura como pedagoga, eso es lo que yo busco en el arte. Y además siento que puede conversar con cualquier otra forma de comprensión o de construcción de conocimiento que exista, ¿cierto? Pues el arte es una forma de conocer el mundo para mí, de explorar el mundo o de apropiarse de las cosas del mundo. Entonces, en ese sentido, pues, como pedagoga, me queda de perlas. Pues me parece muy disfrutable también. Pues, entonces, bueno, pues es el método, los métodos artísticos que me parecen como amplios, me parecen inspiradores, me parecen bellos también. Y por otro lado, pues como la posibilidad de la diversidad en los lenguajes. ¿Por qué te atrapó a ti el arte? Porque pues yo no sé, pero desde niño sí estaba dibujando, empezando a pintar con técnicas súper tradicionales, y pues eso fue desde niño. Pero en un momento yo creo que cuando fui a la universidad, cuando gradué del colegio, fui a la universidad un semestre, pero en esa época fui muy mal disciplinado, no quería hacer lo que me decían los profesores, entonces salí, pero con la intención de seguir trabajando como artista y ganando mi vida haciendo construcción. Entonces yo trabajé en construcción muchos años, pero paralelamente y muy fielmente estaba explorando diferentes vertientes del arte. Yo me acuerdo cuando yo empecé a estudiar por mi cuenta las obras de Sol LeWitt, el artista conceptual de los Estados Unidos. Estamos hablando de eso hoy, del artista que escribió unas instrucciones para realizar
pinturas o dibujos en espacios de exposición. Y cuando yo leí eso, empecé a entender el arte conceptual. Entonces, cuando yo empecé a entender el arte conceptual y profundizar un poco más esa relación entre las ideas y cómo esas ideas pueden transformarse en happenings en su momento y otras formas de interactuar con el público, empecé a estudiar la historia del arte desde las Dada, las situacionistas. Empecé a entender que el arte no es simplemente la producción de cosas. Y porque estaba trabajando con arquitectura, con construcción, y empecé a pensar en esculturas para provocar, digamos, relaciones entre personas. Entonces me fui para estudiar arquitectura pensando que la arquitectura tiene como fin ese tipo de coreografía entre personas a través del diseño arquitectónico. Pues entré en ese camino también, pero siempre con la idea de explorar conceptos a través del diseño de espacios. Entonces eso me llevó a ese camino que exploré muchos años también, pero siempre me hacía falta esa parte de libertad, porque siempre hay un cliente, hay unas necesidades en la arquitectura para cumplir, pero la libertad de expresión o libertad para mí, la libertad de explorar ideas que no necesariamente eran coherentes, pero eran provocadores y tenían la capacidad de inspirarme a mí y sacudir de pronto a otras personas y combinando, digamos, unas técnicas o unas ideas con otras para conseguir paradojas dentro de una obra. Eso sí fue la parte que me atrapó, ese concepto de pensar en una idea y luego buscar la forma de expresarlo o implementarlo. Eso fue lo que me atrapó a mí. Muy interesante, porque nunca habíamos hablado de tu experiencia entre las cosas. Habíamos hablado un poco de lo que traen, de sus artistas, de todo el proyecto, pero muy interesante ver cómo no es externo esa cosa del arte, sino que realmente lo atraviesa a uno, ¿sí? Que está aquí es porque de alguna manera lo atraviesa. Como para terminar, quisiera saber si la relación con los públicos, ¿cómo consolidan ustedes una formación de públicos o la relación entre el arte y las diferentes personas que pueden venir a Casa Tres Patios? Aunque también sé que ustedes convocan a gente a diferentes experiencias, que me parece que es bueno que hablen de estas experiencias, por ejemplo, que hay veces conferencias, hay veces encuentros, que yo creo que tienen que ver también con un cierto espíritu de convocar de forma artística, ¿cierto? Convocar a Casa Tres Patios, estuve aquí en que unos chicos hicieron un trabajo, creo que era de video, ¿no? Presentaron todo un trabajo en el Chocó, etcétera. Es decir, no solamente es como exposición o incluso creación, sino que también hay como algo relacionado con formación de públicos y nuevas experiencias artísticas. ¿Tienes ideas? No, pues adelante si hay. Pues la formación de públicos ha sido uno de los hitos que realmente nos ha llevado a este punto, porque cuando empezamos con las residencias tuvimos unas experiencias muy desafortunadas, porque pensábamos que si invitamos artistas jóvenes pero con prácticas interesantes, que el público local iba a venir para ver esas prácticas, pero no, eso no pasó. No sé, el público, digamos, antioqueño de Medellín realmente necesita tener una relación personal con el evento de alguna forma. Se puede participar o aprender algo. Entonces nosotros empezamos a analizar eso y a través del análisis nos dimos cuenta que cuando artistas llegaron para hacer un proyecto aquí en Medellín, si realizaron un taller con un público local, eso generó una dinámica exitosa para todos.
Entonces, a través de esa experiencia nos dimos cuenta que nuestra relación con la formación de públicos tiene que tener algo muy directo que ver con el público. En este caso fue el público de la comunidad artística. Pero en los últimos años hemos dado cuenta que no es formar público en cuanto a su deseo de ver el arte, sino considerar lo que hacemos es como parte de los intereses realmente en la comunidad. ¿Cuáles son los temas como la construcción de paz, o como género, o como derechos humanos? Y nosotros podemos incidir en esos temas con estas técnicas artísticas para generar reflexiones, pero para formar públicos, para nosotros ha vuelto más importante formar públicos alrededor de esos temas que formar públicos pues, que de pronto puede apreciar más el arte. Sí, sí, te entiendo. Y al mismo tiempo la esperanza es que artistas pueden beneficiar de las mismas dinámicas que generamos para fortalecer sus proyectos y invitar artistas que trabajan sobre esos temas con el mismo fin de antes, que pueden exponer sus prácticas y los artistas locales, si les interesa, pueden beneficiar cuando socializan sus prácticas y cuando realizan talleres con los artistas locales también. Pero es más bien tomar una posición más de pedagógica, por decirlo así, pero no sobre lo que es posible en el arte, sino lo que es posible en la sociedad, y en convocar artistas que se pueden mostrar esas mismas potencias. Sí, y yo creo que, qué pena ibas a decir. No, que en ese sentido, por ejemplo, en la experiencia que tuvimos en la red, que teníamos muchos grupos de niños y jóvenes conformados haciendo proyectos. ¿Tenían un número de 200 o algo? ¿Más? El año pasado, eran 200, pero en los años anteriores eran más niños. Entonces, impactaron mucho más. En 2017 hubo 1.000 niños más o menos. Son 3. Muchos. Cantidad. Entonces yo te podría decir, pues muchos de esos niños es posible que no vayan a ser artistas, pero su relación con el arte es probable que haya cambiado. Su manera como se aproximan al arte puede que haya cambiado, y su manera de producir arte, si van a producir arte en algún momento, pues también va a cambiar, porque si nosotros partíamos de conceptos, de ideas, más que de técnicas, entonces ya ellos cuando vayan a hacer arte, si en algún momento de su vida van a hacer arte, pues se van a preocupar por el contenido de lo que están haciendo, y en ese sentido pues serán otros tipos de, pues otros artistas diferentes. Y si son público, pues van a tener pues como elementos, herramientas pues para observar y cuestionar lo que están observando, ¿cierto? O consumiendo, pues si fuéramos a decir como que el público consume arte, ellos van a tener otra forma de consumo del arte. Ojalá, pues yo no te puedo decir, sí, eso fue así, mira, nosotros hicimos esta medición y tantos niños piensan así, no, pero yo tengo una sospecha de que eso es así, ¿cierto? Porque incluso pues el año pasado cuando hicimos la muestra final de los proyectos de los chicos, ellos la manera como ellos interactuaron, las preguntas que se hicieron unos grupos a otros, me daba indicios a mí de que ahí estaba pasando pues una forma de consumo de lo que estaban viendo diferente. Sí, y no es solamente ver cosas diferentes, pero tener la experiencia de tener la confianza y la oportunidad de expresar sus dudas sobre cosas que están observando. Entonces eso finalmente es un éxito, si podemos generar esas reflexiones y esa capacidad de preguntar por qué algo está así o esa. Eso sí es un gran éxito, porque a través de esa pregunta ya esa persona puede empezar a solucionar su duda. O sea, ya no es para nosotros, es para ellos explorar y generar esa motivación de preguntar. Ese sí es un gran éxito. Claro, y nos pasaba, pues había niños que decían, pero ellos porque hicieron un telar, o ellos porque hicieron postales, ¿cierto?
se estaban preguntando por los resultados de los procesos, pero ahí había una pregunta también, pues como por qué era lo que había detrás de esos resultados que estábamos viendo exhibidos. Sí, o en el caso de algunos de los muchachos ahí en el Museo de Arte Moderno, que en la terraza miraban como un lote baldío y empezaron a pensar por qué está feo, porque la gente arroja en basura por ahí. Entonces esas preguntas ya son preguntas muy importantes. Entonces ya eso empieza a indicar que hay una conciencia de ciudadanía, de pertenencia al lugar. Entonces eso es lo que estamos esperando. Sí, ok, ya más o menos esta última pregunta respondida. Si de pronto, ¿cuáles han sido como los momentos históricos o evolutivos, lo llamaría yo, de Casa Tres Patios? Porque la conocimos en un espacio más o menos por Torres de Bomboná, ¿te acuerdas? La casa allá, luego ya se pasaron por acá. Pero esos son los lugares, ¿cierto? A nivel conceptual y a nivel digamos, de proyecto, más o menos, ¿cómo has pensado o cómo han pensado ustedes los momentos que ha pasado Casa Tres Patios, aunque algunas cosas ya están dichas? ¿Cierto? Pues esos momentos, el primer momento fue en la segunda exposición en Casa Tres Patios, en las Torres de Bomboná, o en la Pinchincha, pues. Sí. Cuando Juan Fernando Vélez nos indicó que lo que estábamos haciendo era importante y no sabíamos por qué era tan importante, porque era tan fácil invitar artistas, ocupar espacios y luego mostramos los resultados, es muy fácil. Pero él decía, no, pero lo que ustedes están haciendo es dando un espacio para los artistas de la Nacional, algunos artistas de Bellas Artes, algunos artistas de la Antioquia, exponer juntos fuera de un museo y dándoles la posibilidad de socializar sus prácticas, comparar prácticas y ideas y experiencias, pero en una forma frecuente. Cada mes, en los 5 meses del inicio de Casa Tres Patios, eso fue lo que realizamos, lo que hicimos. Y eso para mí fue muy impactante, porque yo no pensé que algo tan sencillo puede tener tanto impacto. No en lo obvio, pero en lo social. Sí. En lo social, y me parece muy, muy importante. Entonces eso fue el impulso que yo realmente necesitaba para volver después de la beca para seguir haciendo el proyecto. Entonces eso fue un momento que siempre voy a recordar. Sí. Y otro fue la reflexión sobre la convocatoria de la gente en las residencias que nos provocó a pensar en la pedagogía, en la educación artística como punto como posibilidad para la casa, para tener más incidencia en la comunidad. Eso fue muy importante. Y otro momento para mí que fue importante fue cuando en 2014 en la Red de Artes Visuales, en el segundo semestre, llegamos al punto de decir, pero no vamos a hacer proyectos con los niños, vamos a establecer temas. Y el tema en el segundo semestre era lo desconocido. Bueno, trabajaron sobre el tema de lo desconocido. Bueno, fue muy bonito en muchos proyectos, pero me impactó mucho porque yo no voy todos los días a los talleres. Yo escucho los informes, escucho los relatos, pero no estoy todos los días. Pero en el final del proyecto nos contaron que varias personas en los nodos o los equipamientos donde realizamos los talleres nos han dicho, pero ustedes están haciendo algo muy diferente este semestre. Ya los niños, este niño que era muy tímido ya está alzando la mano. Ya son más propositivos que han hecho. Entonces, eso fue muy importante porque a través de ese proyecto de quitar el poder de nosotros y devolver el poder a los participantes, eso fue el momento que realizamos que esa es la forma de realmente interactuar con esos niños y jóvenes, dándoles a ellos el poder de determinar cuáles son sus intereses. Y ese empoderamiento para nosotros fue muy importante en el inicio de desarrollar el método que estamos desarrollando hoy en día. Y en el transcurso de los años, ya cuando el proceso de paz fue muy importante, en 2016 hicimos un proyecto con un grupo de jóvenes en Moravia
justo en el tiempo del plebiscito, y cuando nosotros nos dimos cuenta que esos muchachos no entendían nada, ni siquiera de la historia del país, ni siquiera de quiénes son los actores en el conflicto. Realmente nombraron paramilitares, guerrilleros y ejército como si fueran iguales. No entendían las diferencias ideológicas ni nada. Entonces eso nos dio pie para pensar qué más podemos hacer con la pedagogía y el arte en ese sentido. Entonces esos hitos para mí eran muy importantes. Y ya después pusimos algunos temas curriculariales para guiar nuestras prácticas, pero esos eran los momentos para mí más importantes. Que yo haría pues como una ceñita ahí, porque esos temas curatoriales o esas apuestas curatoriales también son la oportunidad de reflexionar de la casa, ¿cierto? O sea, no es como arbitrario o fortuito que un día Tony se levante y diga como, hoy quiero hablar sobre un tema que se llama la escuela para la vida común. No, la escuela para la vida común es una reflexión que viene de otro gran tema gigante que se llamaba nuevas relaciones con el capital, que tuvo muchas vertientes distintas, y esa posibilidad de reflexionar que se da a Casa Tres Patios es digamos que pues para mí muy importante en las claridades que tenemos con lo que queremos con la pedagogía y el arte, ¿cierto? Porque no hacemos pedagogía y arte pues sí, mejor dicho, no, voy a cambiar la voy a decir en positivo, hacemos pedagogía y hacemos arte, la entendemos como algo muy parecido, con un propósito específico, que en este caso hemos llegado a que sea para la vida común. Bueno, les agradezco mucho su tiempo y el compartir todos estos saberes y experiencias, Tony. Mil gracias, Ana, mil gracias. Ya nos veremos más adelante. Listo.